Un saludo muy especial para cada uno de ustedes, amados oyentes, y bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio bíblico que semanalmente venimos compartiendo a través de sus canales y redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp, por medio de su servidor, Enrique Loaiza, escritor para la gloria del Señor. Para comenzar, la semana pasada estuvimos conversando sobre el libro de Isaías en su capítulo número 10 sobre la promesa para el remanente del Señor. En esta oportunidad yo les invito a que se queden, que estaremos conversando sobre el capítulo número 11, la raíz de Isaí. En este pasaje nos enseña lo siguiente, que Isaí, queremos saber realmente cuál es el propósito del Señor a través de la profecía que declaró Isaías sobre el pueblo de Judá, mediante ese simbolismo, tocando el tema principalmente sobre la raíz de Isaí. Yo les invito a que vean cada versículo, cada palabra, y que podamos nosotros aprender cada día más, porque los estudios bíblicos nos enseñan a andar y a aprender sobre esos testimonios que pasaron antiguamente y de que nos sirven ahora para estos tiempos, para ponerlos en práctica. Dicho esto, la Escritura nos enseña lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaí, o como llamado también Yesé, fue un hombre de Belén, padre del rey David, y sus hermanos tenían 8 hijos en total, incluyendo a Eliab, Abinadab, Simea, Natanael, Radai, Osén y David, además de sus 2 hijas, Sarbia y Abigail. La historia central narra cómo el profeta Samuel ungió a David como futuro rey mientras cuidaba el rebaño de su padre, a pesar de que sus hermanos mayores eran soldados en el ejército de Saúl. Primera de Samuel 16, versículo 4 al 13. Podemos recordar que David fue menospreciado por sus hermanos, dado que cuando ellos se enteraron de que él iba a ser el ungido, el rey de Israel, mucho más odio le agarraron. Fue tanto así que su padre lo tenía pastoreando ovejas, y sus hermanos, como eran mayores que él, siempre salían adelante en labores de casa, en más fuerza, y porque tenían gran tamaño delante de David. David, a pesar de ser de mediana estatura, pero era de aspecto muy hermoso en este caso, como la Biblia lo describe. Nunca se llegaron a imaginar que él iba a ser más grande que ellos, pero fue su humildad lo que le llevó a ese camino delante de los ojos del Señor. Por eso que la Escritura nos enseña también lo siguiente: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11, versículo 2. Dios envía al profeta Samuel a casa de Isaí en Belén para ungir al próximo rey. Isaí fue el padre del estirpe real de David, cuyo llamado divino se revela cuando era el más humilde y desapercibido de sus hermanos. Luego de David saldría el elegido para mostrar los 7 espíritus como 7 lámparas de fuego ante el trono y los 7 ojos del Cordero, simbolizando la plenitud y omnisciencia del Espíritu Santo enviado por toda la tierra, como también lo podemos describir en Apocalipsis del 1 al 4, en su capítulo 3, el versículo 1, en su capítulo 4, versículo 5, y en su capítulo 5, versículo 6. Aunque todo comenzó por Isaí, un hombre viejo y anciano, de condición humilde, y que de él saldría el remanente, en este caso saldría David. David no vendría siendo el remanente que describe aquí la profecía de Isaías, sino Jesús, porque del linaje de David salió la generación que llegó muchos años después al nacimiento de nuestro Señor Jesús.
Por eso que se describe que cuando nazca ese Redentor iba a recibir los 7 espíritus de Jehová Dios. Esos espíritus que son de Jehová, de conocimiento, de sabiduría, de poder, de dominio, de consejo, para poder abundar toda la tierra, que es lo que se necesitaba para aquello entonces. Por esa razón, cuando describimos esos espíritus, es una manera representativa de enviar ese mensaje a lo que realmente Dios quería con el pueblo por medio de nuestro Señor Jesús. Dicho esto, el Señor a través de Isaías le sigue profetizando al pueblo lo siguiente: y le haré entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías 11, versículos 3 y 4. La profecía se situó en el año 700 a.C., pues al cumplirse Jesús nació en la ciudad de Belén, en Judea. Después de su nacimiento, la familia se mudó a Nazaret, donde Jesús creció y luego inició su ministerio público. Quiero externar que cuando Isaías profetizaba o externaba su mensaje al pueblo de Judá, lo hacía siempre en lugares públicos y también en el mismo templo de Judá, de Jerusalén, que fue construido en el tiempo del rey Salomón, dado que para su época no había sido todavía destruido el templo, sino que ocurriría muchos años después, en la llegada de esos 3 figuras bíblicas representativas que fueron videntes y fueron espectadores de la destrucción del templo de Jerusalén, como lo fue en este caso Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ellos 3 fueron parte y estuvieron durante ese desenlace que ocurrió en la destrucción del templo de Jerusalén. Sin embargo, en la época de Isaías profetizaba al pueblo de Judá en lugares públicos y utilizaba también la sinagoga y el templo de Jerusalén para enviar el mensaje al rey y al pueblo, de manera que pudiesen entender qué es lo que quería transmitirle Jehová al pueblo sobre su juicio, tanto como presente y también futuro, para poder arrepentirse ellos y alejarse del pecado que venía ocurriendo en ese entonces. Y por esa razón, cada día más aprendemos de nosotros y también de lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, para poder nosotros modelar un mejor ejemplo, tanto como en este presente y para un postrer tiempo. Dado que si no lo manejamos de esa manera, si siempre nos quedamos con el mismo modelo de conducta, con el mismo patrón, va a llegar un momento que el Señor enviará a alguien que le enviará ese mensaje y le dirá lo incorrecto que está usted haciendo, cuáles son los pasos que está alineándose o desalineándose fuera de la voluntad del Señor. Por esa razón, Isaías le externó lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Isaías capítulo 11, versículo 10. El ministerio de Jesús se centró en Galilea, Judea y Samaria, predicando en sinagogas, lugares públicos y casas, mientras que su nacimiento humilde en Belén fue más que un evento teológico para cumplir profecías mesiánicas, que un inicio de predicación pública, ya que nadie lo esperaba allí. Lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 33. El ministerio de Jesús en su tiempo aquí en la tierra nos enseñó a que cada día más debemos andar conforme a la voluntad de Dios, midiendo las cosas que pueda haber en nuestro corazón, porque Dios nos enseña siempre a andar en el camino correcto, basado en el amor hacia Dios, al prójimo y hacia nosotros mismos. Por esa razón, Isaías trataba de externarle de manera superficial al pueblo de Judá sobre los errores que venían cometiendo y sobre las transgresiones que venían ocurriendo en aquel entonces, y porque él mencionaba al remanente que vendría mucho tiempo después para hacer cambios que no se estaban cumpliendo en el antiguo pacto.
por esa razón, las enseñanzas de Jesús nos enseña ahora en estos tiempos a entender cuál ha sido la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida y ponerlas en práctica. No para saberlas, sino para ponerla y ejecutarla. ¿Para qué? Agradar únicamente a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Y cuando aprendemos a valorar la voluntad de Dios, siempre valoramos a través de nuestra fidelidad con Él, no haciendo lo que no le gusta a Dios, sino haciendo lo que le agrada a Él, pensando lo que le agrada al Señor, actuando con lo que le agrada al Señor. Ahí mostramos fidelidad y mostramos a Jesús en nuestra vida para con Dios y los demás. Por eso, amados oyentes, agradeciendo siempre a Dios la oportunidad que nos da para aprender de su palabra, para seguir entendiéndola, meditando, sumergiéndonos en ella, actuando correctamente, sin vanidad, sin capricho, sin manipulaciones, sin avaricia, únicamente con amor, con bondad, con generosidad, con aprecio, con cariño, con respeto hacia los demás y principalmente manteniendo esa fidelidad a Dios, porque eso nos va a permitir modelar un buen ejemplo de Jesús a través de nuestra conducta y nuestra postura delante de los ojos de los demás en este plano terrenal, para que Dios siga preparando nuestro corazón siempre ese camino de humildad como siempre lo inició el Señor. Sin más que agregar, se despide de ustedes su servidor Enrique Loaiza. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Esperemos que el Señor les siga ensanchando su camino de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.